Te diría quizás Zaragoza ciudad, Zaragoza capital. Hacer un entierro en algún pueblo perdido que no tenga muchos medios. En Teruel, porque hay menos gente, yo qué sé. Menos competencia en las funerarias. Por Zaragoza, no lo sé. Botorrita. Hombre, pues no tengo ni idea, vamos, ni me lo he planteado, ni es una cosa que no se me pasa ni por la cabeza ya. Vale, pues yo te diría un pueblo que esté incomunicado. Me imagino que en Zaragoza, por ser la capital y tendrá precios más altos, pero no lo sé, la verdad. Hablamos del precio de la vida, pero ¿cuánto cuesta morirse? En 2017 murieron en Aragón más de 14.000 personas. Y atentos, porque aquí encontramos uno de los lugares más caros de todo el país para morirse. Huesca, por ejemplo, sepan que es la quinta provincia de España en la que los entierros tienen un precio más elevado, en torno a unos 4.000 euros. Por encima, solo Gerona, Madrid, Barcelona y Lérida. El contrapunto lo encontramos en Teruel y en Zaragoza, que se encuentran en las posiciones más bajas. En estas ciudades los precios no superan los 3.000 euros. Viajamos hasta el tanatorio de Huesca. Aquí los costes de un sepelio incluyen desde el ataúd y el precio por días de la sala del velatorio hasta las flores y la esquela en el periódico. Los precios pueden ir desde los 1.500 euros de un servicio básico hasta los 8.000, dependiendo del tipo de ataúd que elijan las familias. Una vez que ya se ha recogido el cadáver en el domicilio o residencia donde haya fallecido, lo que hacemos es trasladarlo a la sala de tanatopraxia, que es la sala donde de alguna manera se practica el tratamiento higiénico-sanitario al cadáver para que cumpla la normativa. El tanatorio de Huesca en un principio vienen a visitarnos unas 40 familias al mes, 40 o 45 familias al mes, y no tiene un rigor que cada semana pueda venir 5 o 10, sino que va en función del número de funciones y de que las familias puedan elegir una instalación u otra, ¿no? Estamos trabajando en una plantilla aproximada de 18 personas y el tanatorio de Huesca pues lo conforman 2 funerarias, que son las que prestan el servicio y vienen a hacer pues alrededor del 65% de los servicios de Huesca capital, de Huesca ciudad. Como ya hemos terminado de acondicionar a la persona fallecida, lo que hacemos es pasarla por el pasillo de acceso, que es de uso exclusivo del personal, y lo que hacemos es ir hacia la sala velatorio, donde lo vamos a ubicar en una urna de cristal que está refrigerada. Normalmente se tiene sobre los 6 grados centígrados de temperatura a las personas fallecidas. Los servicios de funeraria básicos pueden estar rondando en torno a los 1.500 euros y a partir de allí pues va directamente proporcional en función a todos los elementos que la familia quiera poner. Puedes gastarte 3.000, 4.000, 5.000. Un servicio de media aquí en Huesca pues puede estar en torno a los 3.000 o 3.500 euros más IVA, incluyendo esquelas, servicios religiosos, flores y todo. Bueno, pues en principio el tanatorio, cuando tiene una ocupación de todas las salas velatorio, puede andar en torno a las 500, 600 personas de ocupación aquí, y luego la capilla tiene un aforo de 60 personas, el uso del velatorio y ya viene un poco por uso de 24 o 48 horas, pero viene a oscilar en torno a los 350, 400 euros lo que es el alquiler de la sala velatorio. Estamos ahora en la sala de exposición del tanatorio, donde, como podréis comprobar, pues hay féretros especiales. El modelo más costoso que tenemos aquí es este de roble americano, que está en torno a los 5.500, 6.000 euros. Y luego pues tenemos los servicios más económicos, como puedan ser esta zona de aquí. Las coronas de flores te pueden andar en torno entre las 150 euros hasta los 280, las esquelas en el periódico desde los 200 hasta los 1.000. Entonces, claro, el precio del servicio influye mucho los elementos que quiera coger la familia en formato de tamaño o en cantidad para que pueda pasar de 2.000 a 8.000, por ejemplo, ¿no? Dentro del servicio global completo de funeraria, pues ofrecemos el servicio de venta y colocación de lápidas y luego también una amplia gama de urnas. Tenemos de las mini urnas de 50 a 60 euros, pasando por las urnas básicas de 130 euros y luego pues las urnas más caras pues pueden andar las de madera de roble o madera de castaño, que pueden andar en torno a los 350, 400 euros. En las lápidas también, como en cualquier otro elemento del servicio, va en función de la cantidad de trabajo que pueda llevar la lápida, pero básicamente vienen a estar entre los 350 euros hasta los 1.000 o 1.500 euros que puedan estar las más elaboradas. Estas funerarias que la fundaron nuestros antepasados siguen siendo empresas familiares, donde en el caso mío, por ejemplo, la fundó mi abuelo, la siguió mi padre, ahora estoy yo, e incluso mis hijos están siguiendo ahora el negocio para seguir un poco la saga familiar. Lo más complicado de ser funerario es la psicología funeraria, porque nosotros somos una empresa, somos un negocio, pero sobre todo somos personas.
y del tanatorio al cementerio. Ojo al dato, el 38% de los españoles optan hoy por la incineración, una cifra que en el caso de Huesca se eleva casi hasta el 50%. Vamos a mirar ahora en este cuadro, en el cuadro 28. Vale. Hay que sacar los restos de Antonio, que pone Antonio Salomé. La diferencia de precios para enterrar en Huesca, a diferencia de los pueblos, nos viene dado por las alturas. Entonces, la zona más baja es la más cara. Normalmente es a la altura de los ojos y es la que la gente suele preferir, o abajo del todo. Está en 1.250 aproximadamente, y arriba del todo, que es el más barato, a unos 250. Pasamos a la zona de los panteones, que son concesiones que da el ayuntamiento en terreno, que vale a 550 euros el metro cuadrado, y depende ya cada uno lo que quiera gastarse. Este es uno de los mausoleos más antiguos, como viene desde 1904, porque hasta finales del siglo XIX, principios del XX, y como podéis ver, sí que es un estilo muy antiguo, cúpulas altas, tipo iglesia. Esto es el crematorio. Esta es la parte donde quemamos los cuerpos. ¿Cuánto rato tarda en incinerar un cuerpo? Un cuerpo 1 hora y media aproximadamente. ¿Y cuántos grados alcanza la incineración? Entre 850, 860 va variando. La incineradora está de una media aproximadamente de unos 540 al año. Pero no es una cifra exacta, porque hay que contar la provincia. Lo que es solo Huesca capital está en 306 incineraciones el año pasado, y de inhumaciones o entierros, para que nos entienda todo el mundo, está en unos 280-300. Aproximadamente viene a ser el 50% entre uno y otro. No hay todavía mucha diferencia de inhumar a incinerar.